Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una edición más, en este caso del curso de verano de los meses de julio y septiembre. Como finalizamos el año pasado, en septiembre, telepatía y vehículo etérico, iniciamos ya la andadura con el libro Del intelecto a la intuición. Vamos a empezar por el capítulo primero, por lo tanto, las 10 primeras diapositivas no las voy a poner, aunque cuando os envíe el trabajo realizado sí que aparecerán. Más que nada, por no que pongamos a leer lo que es el índice de lo que se va a hacer, porque no tiene para mí mucho sentido. Así que nos vamos directamente a la página 10, diapositiva número 10. Esta es. Capítulo primero, conceptos de introducción. Hemos cogido el libro del mismo título, Del intelecto a la intuición, del tibetano Alice Bailey, y es la primera sesión de los cursos de julio y septiembre del año 2024. Hoy es martes 2 de julio del 2024. Estamos en el capítulo primero. Dice, el método científico, independientemente del estrecho punto de vista agnóstico y pragmático, es incompleto e insuficiente por sí mismo. Para establecer contacto con la realidad, exige, por lo tanto, el complemento de algo metafísico. Este texto es de Joseph Maréchal, sacerdote jesuita. No estoy seguro si Joseph Maréchal, francés, era uno de los discípulos del tibetano que participó en el grupo aquel de los 49 o 50. No sé si la memoria me fallará o no. Continuamos. El amplio interés que el tema de la meditación ha despertado en la actualidad evidencia una necesidad mundial que exige clara comprensión. Es un tema, el de la meditación, que sí que se conocía en Europa, pero se conocía más bien como reflexión. Aquí de lo que trata el libro es de coger los aforismos de la yoga de Patanjali, el libro que escribió la Bailey en colaboración con el tibetano, La luz del alma, y desgranarlo. Y todo gira en torno al trabajo de la luz del alma. Por lo tanto, el día que acabemos el libro este en concreto, será muy conveniente estudiar La luz del alma. Es un libro muy parecido prácticamente. Dice, cuando descubrimos una tendencia popular hacia cualquier dirección unilateral constante, podemos con certeza deducir que de ello surgirá algo que la raza necesita en su marcha hacia adelante. Lamentablemente, la meditación es considerada por quienes la definen superficialmente como un modo de orar. Hay que decir que la diferencia del, de la meditación y la oración radica en que la meditación es eminentemente mental, mientras que la oración parte de la aspiración, del mundo emocional, devocional. Hay que decir que el título del libro tiene su interés en el sentido de que el intelecto es lo que la raza aria tiene que desarrollar. Las razas anteriores trabajaron el instinto, aunque hay que es muy matizable eso del instinto, porque la raza atlante tuvo una parte, un florecimiento muy mental. Esos no eran emocionales, evidentemente, eran mentales. Y la raza aria, basándose en esa experiencia, el Manú decide aportar algo más y trabajar el aspecto mental. Y para eso, en su momento, se dieron las instrucciones del Raja Yoga, del yoga de la mente. Luego han venido otros, evidentemente, en el siglo XIX, apareció el tema de la doctrina del corazón por parte de la Iglesia Católica, aparecieron acercamientos de la jerarquía y más recientemente, en lo que respecta a nosotros, Vicente Beltrán Aglada con el Agni Yoga. Pero es un yoga, el Agni Yoga, que es la continuación del Raja Yoga. Los que han trabajado, los que hemos trabajado con el Raja Yoga, entendemos lo que es la meditación y por lo tanto estamos más habituados a mantener la mente centrada en un punto, a reflexionar sobre ese punto y de esa manera ver más allá de la simple apariencia. Así que la meditación no es un modo de orar, como tampoco la gran invocación es como el Padre Nuestro. Padre Nuestro era para meditar, pero ¿qué se hizo en aquel momento? Repetirlo, repetirlo y con eso no se consigue nada. Se trataba de que utilizando el Padre Nuestro se pudiera salir de la zona del plexo solar, que es netamente instintiva, al mundo del corazón o acercarse un poco al intelecto. Eso, ese resultado lo han conseguido muy pocos de los que durante 2000 años han encarnado en la Tierra y han seguido la filosofía, la religión cristiana.
no porque tuviera problemas, sino porque no estaban en los vehículos interiores preparados para trabajar algo nuevo. Dice, sin embargo, se puede demostrar que en la correcta comprensión del proceso de meditación y en su acertada adaptación a las necesidades de nuestra civilización moderna, se encontrará la solución de nuestras dificultades pedagógicas y el método por el cual será posible llegar a la comprobación de la existencia del alma, ese algo viviente que llamamos alma, a falta de un término más adecuado. Aquí la verdad que el texto es muy clarificador. Llamamos alma a algo que todavía hoy por hoy no sabemos bien qué es. Sabemos qué es el punto neutro o el nexo de conexión con el mundo del espíritu y por lo tanto es utilizado en su momento por la mónada, cuando llega el momento, y sobre todo la personalidad intenta acercarse a la parte más superior y va cortando espacio, hasta que llega un momento que el alma responde y se empieza a proyectar más hacia debajo. Estamos en el signo de Cáncer. Cáncer, como bien sabemos, se trabaja el tema de la casa iluminada. La casa iluminada es la propia personalidad, que es un reflejo directo de lo que es el vehículo causal. Sabemos cuando hablamos del vehículo causal, tenemos siempre la idea de ponernos a los pies del maestro, a los pies del loto goico, del vehículo del alma, que es nuestro verdadero maestro. El otro maestro que por línea de rayo nos pudiera pertenecer llegará cuando estemos preparados. Mientras tanto, hemos de obedecer al maestro primero, que es la propia conciencia. Dice, voy a releer, dice, sin embargo, se puede demostrar que en la correcta comprobación del proceso de meditación y en su acertada adaptación a las necesidades de nuestra civilización moderna, se encontrará la solución de nuestras dificultades pedagógicas y el método por el cual será posible llegar a la comprobación de la existencia del alma. De otra manera, el universo lo leímos en el libro famoso aquel de los tres iniciados, el Kybalión. El universo es mental. Partíamos de la relación de cómo es arriba es abajo, macrocosmos, microcosmos. Se alimentaban continuamente. Se necesitaba uno del otro. Por lo tanto, entendamos que la civilización debe ser netamente mental. Nuestra conciencia debe ser mental. Porque siendo mental, encontraremos la solución a los problemas que tenemos. Si somos emocionales, somos demasiado personales. Nos identificamos con las cosas que no son reales, con todo aquello que nos gustaría, pero que todavía no hemos construido. Si somos mentales, hemos de trabajar para construir eso que anhelamos. Es muy diferente ser creyente, con lo cual se supone una actitud pasiva y no se necesita nada más que creer, a conocedor. Si somos conocedores, no estamos seguros de casi nada. Simplemente hemos de arremangarnos cada día para mantener ese equilibrio y ese contacto con el alma, no la creencia. Sucede que con las religiones organizadas, la gente dice que por creer en Mahoma, en Buda, en quien sea, en el Cristo o en otros, automáticamente está en estado de gracia. No es así. Los místicos del pasado que trabajaban en estas corrientes, a base de muchísimo esfuerzo lo entendieron, pero utilizaban la voluntad a extremos inconcebibles, cosa que hoy no sucede de ninguna manera, o muy aisladamente. Continuamos. Dice, el propósito de este libro es dilucidar la naturaleza y la verdadera significación de la meditación, así como su aplicación en gran escala en Occidente. Se ha sugerido que con el tiempo suplantará a los métodos actuales de entrenar la memoria y llegar a ser un potente factor en los procedimientos pedagógicos modernos. Este tema ha preocupado a los pensadores de Oriente y Occidente durante miles de años y esta similitud de interés es en sí importante. Hay que matizar lo siguiente. En las últimas décadas hay una corriente a nivel mundial que dice que la meditación no, hay que hacer meditaciones de silencio. Mi opinión ya la conocéis, soy la línea del Raja Yoga, entiendo el postulado del Agni Yoga de Vicente y para aquellos que realmente trabajan el Raja Yoga, hay un momento que el análisis del pensamiento simiente se produce en espacio neutro, vacío. No aparecen nuevas imágenes, no aparece nada, pero hay que venir de la base del control del pensamiento y para ello hay que tener una correcta atención. Hay que estar en silencio, tener atención. La atención sostenida es la concentración sostenida es la meditación y a partir de ahí vienen pequeñas revelaciones. La idea de iluminación yo la descartaría.
Lo que nos toca a nosotros es practicar la atención, mantenerla en el tiempo para que sea auténtica meditación. Y el resultado no nos preocupemos de él. Tarde o temprano va a venir. Y si viene el resultado, que sepamos que no es para que tengamos más luz, sino para que comprendamos mejor lo que nos está sucediendo y sobre todo quiénes somos en este proceso de la evolución. Los nuevos desarrollos que llevarán a la raza adelante por el sendero de su conciencia en desenvolvimiento tomarán el camino de la síntesis. El crecimiento del conocimiento humano debe producirse por la fusión de las técnicas oriental y occidental, se supongo que será vía el entrenamiento de la mente. Esto está mal, vaya. El crecimiento del conocimiento humano debe producirse por la fusión de las técnicas oriental y occidental, vía el entrenamiento de la mente. Esto se está logrando rápidamente y los pensadores de ambos hemisferios comprenden que esta fusión lleva hacia un conocimiento más significativo. Edward Carpenter dice: parece que ha llegado el momento, con la difusión de nuestro conocimiento del globo, en que está teniendo lugar en forma natural e inevitable una gran síntesis de pensamiento humano. A consecuencia de esta unión de los elementos, ya están surgiendo los tenues delineamientos de una filosofía que con toda seguridad debe dominar el pensamiento humano durante un prolongado periodo. Parece que ha llegado el momento, con la difusión de nuestro conocimiento del globo del planeta Tierra, en que está teniendo lugar en forma natural e inevitable, a consecuencia de esta unión de los elementos, ya están surgiendo los tenues delineamientos de una filosofía que con toda seguridad debe dominar el pensamiento humano durante un prolongado periodo. Es decir, si tuviésemos todos una percepción mental de lo que acontece a nivel planetario, las creencias, las figuraciones y las supuestas no sé qué estarían de más, no tendrían sentido. Así que hay que hacer lo posible, ajustarnos al patrón mental y recordar aquello que aparece en la regla 8, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Ojalá, ojalá esto fuese ya una realidad de conciencia palpable, tangible. Dice: aquí reside la gloria y la esperanza de la raza humana y el triunfo sobresaliente de la ciencia. Somos ahora un solo pueblo. La herencia de cualquier raza está a disposición de las demás. Las mejores ideas de los siglos están disponibles para todos. Las antiguas técnicas y los métodos modernos deben unirse e intercambiarse. Releo. Aquí reside la gloria y la esperanza de la raza humana y el triunfo sobresaliente de la ciencia. Nos guste o no nos guste, la raza humana debe ser una raza eminentemente mental. Cuando hablamos de mental, no pensemos ni por un momento que vamos a dejar de sentir y de percibir a niveles emocionales. Necesitamos la emocionalidad, claro que sí, pero no como ahora como fuente de inspiración. Y recordemos, no está de más decirlo, que la raza atlante alcanzó su máximo sentido, la mediumnidad. Para ellos, no necesitaban para nada, eran muy reacios a estudiar, a investigar. ¿Por qué? Porque al tener el plexo solar abierto, podían ver, y si podían ver, no necesitaban nada más. Nosotros no vemos todavía niveles internos. Nosotros lo que vemos alrededor nuestro y sobre lo que investigamos, tenemos unos sentidos 5 y una mente que es el sexto sentido. Pero la visión que tenemos depende de nuestro grado de evolución y de las apetencias personales. No somos todavía imparciales, no somos genuinamente asépticos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que continuar trabajando y trabajando en la línea de que no podemos decir si es una cosa tal si no lo hemos comprobado. Y las cuestiones que tienen que ver con la filosofía esotérica deberíamos tener un sentido crítico muy desarrollado, no creernos absolutamente nada, simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Y después de años seguro que tenemos una opinión, pero es a consecuencia de la experiencia, no de lo que hayamos leído. Dice: cada uno deberá modificar su modo de presentación y realizar un esfuerzo para comprender el espíritu subyacente que ha producido una peculiar fraseología y simbología. Pero hechas estas concesiones, se descubrirá que emerge
una estructura de la verdad que encarnara el espíritu de la nueva era. Los pensadores modernos lo comprenden así. Cada uno deberá modificar su modo de presentación y realizar un esfuerzo para comprender el espíritu subyacente que ha producido una peculiar fraseología y simbología. Pero hechas estas concesiones, se descubrirá que emerge una estructura de la verdad que encarnará el espíritu de la nueva era. Los pensadores modernos lo comprenden así y el doctor H. Overstreet señala: sospechamos que la filosofía oriental ha tenido escasa influencia sobre el pensamiento occidental, debido principalmente al modo de exponerla, pero existen todas las razones para creer que a medida que la influencia del pensamiento occidental, particularmente su empecinamiento experimental, se haga sentir en Oriente, se adoptará una nueva modalidad filosófica y la profunda espiritualidad del pensamiento oriental será expresada en forma más aceptable para la mente occidental. Releo. Sospechamos que la filosofía oriental ha tenido escasa influencia sobre el pensamiento occidental, debido principalmente al modo de exponerla, pero existen todas las razones para creer que a medida que la influencia del pensamiento occidental, particularmente su obsesión experimental, es decir, sabéis que el método científico consiste en comprobarlo, hacer prácticas y comprobarlo. Y si uno lo comprueba, y otro lo comprueba, y otro lo comprueba, todo eso le llaman ciencia. Pero si solamente lo descubre uno, eso no es ciencia. Tiene que estar al alcance de todos. ¿Qué sucede con la filosofía oriental? Cuando hablamos de seres yogis de la India, gurús que tienen ciertos poderes del alma, ciertos siddhis, desde el punto de vista mental lo rechazamos porque no podemos creer en ello porque queremos saber cómo funciona. Sí que se sabe, hay unas instrucciones dadas de cómo desarrollar los poderes del alma, pero eso implica no una vida, montones de vidas para conseguirlo. Claro, en Oriente creen en la reencarnación. En Occidente esa idea se tiene que explicar, a pesar de que los primeros siglos del cristianismo se enseñaba esa doctrina, hasta que cierto emperador romano la abolió. Bueno, porque se ve que no era tan fácil controlar al pueblo, se aceptaba la reencarnación y si se quitaba del medio, la gente pues tenía esa parte oscura del Hades, la muerte, etcétera, etcétera. Así que nos queda el tema explicarlo de una manera racional, no científica, porque todavía no tenemos esa comprobación, pero creemos en ello basándonos en nuestra propia experiencia y sobre todo en pequeños atisbos de luz. Y teniendo en cuenta que el otro sistema que no cree en la reencarnación no tiene ninguna razón de ser. Porque de una forma, de otra forma, no somos formas, somos conciencias que utilizamos formas, que es muy diferente. La profunda espiritualidad del pensamiento oriental será expresada entonces en forma más aceptable para la mente occidental. Hasta ahora, ambas escuelas han manifestado mucho antagonismo. Sin embargo, la búsqueda de la verdad ha sido la misma. El interés por lo que es y lo que pueda ser no está confinado a ninguno de los dos grupos y los factores con los que han trabajado son los mismos. La verdad está en todas partes. Lo que sucede es que la verdad, desde el punto de vista absoluto, no está en ninguna parte, está en todas. Madame Blavatsky, cuando escribió, creo que es el número 4 de la doctrina secreta, que es el simbolismo de las religiones, me parece que es, si no me equivoco mal, si igual me equivoco, lo que pretendía era que todo eran pequeñas partes de sabiduría que estaban por el mundo, o de otra manera, mucho más hermoso, más poético. Cuando las primeras jerarquías se retiraron de la Tierra, del contacto con los humanos, porque ya habían evolucionado un poco, creo que fue en la Atlántida, y ahí vino el conflicto que vino después, se dice que simbólicamente cogieron la sabiduría, la rompieron los libros en trocitos y los repartieron por todas partes del mundo, de una forma simbólica. ¿Qué pasó después? Que tirando del hilo, al final se recuperó la tradición anterior. Pero ¿cómo se recupera la tradición de anterior, perdón? Pues sencillamente meditando. ¿Cómo se hace? Cogiendo objetos, cogiendo un manuscrito, reflexionando un día, meditando otro, estudiando, juntándose con otro, mira lo que dice aquí, mira lo que dice allá. Y aunque no nos demos cuenta, estamos trabajando una forma mental que algún determinado deva, determinado ángel, al final nos va a iluminar.
Eso es un método científico de perseverancia. Y cuando lo descubre uno, y teniendo en cuenta que el método científico no es de grandes adaracas, son cosas muy sencillas aparentemente, pero que solamente muy pocos pueden entender. ¿Por qué? Aquellos que han trabajado mentalmente. Mientras que los que creen, pues ya sabemos que contra una creencia no hay nada que hacer. Es como contra un prejuicio, que en el fondo también es una creencia. Continuamos. Dice, aunque la mente del pensador oriental se deje llevar por la imaginación creadora y la del investigador occidental por la realización científica creadora, el mundo que ambos penetran es curiosamente el mismo, lo que contábamos antes. El instrumento del pensamiento que emplean se llama mente en Occidente y sustancia mental Shita en Oriente, y ambos emplean el lenguaje de los símbolos para expresar sus conclusiones y alcanzan un punto en que las palabras son inútiles para incorporar las posibilidades intuidas. Bien, pues este es el objetivo de la meditación. Al final el resultado va a ser lo mismo y cuando desarrollemos la intuición, lo que vamos a ver es o una fórmula matemática o una imagen o un símbolo. Y eso es la síntesis de lo que estábamos buscando. Pero repito, no es lo mismo conocer eso porque lo ha escrito uno, ha tenido la revelación y el que lo copia se cree que ha hecho el trabajo. No lo ha hecho. Por eso, no se trata de leer libros y libros y libros. Se trata de leer, estudiar, trabajar y perseverar día a día, porque el resultado no es una meta, no existe tal meta. La meta es cada día estar activos, inteligentemente enfocados en el desarrollo y expresión de la conciencia. Seguimos en el capítulo 1 y hoy es martes 2 de julio del 2024. El doctor C. G. Jung, uno de los que tratan de unir estos elementos hasta ahora discordantes, los toca en el siguiente párrafo, extraído de su comentario sobre un antiguo escrito chino, que dice: la conciencia occidental no es en manera alguna conciencia general, sino un factor históricamente condicionado y geográficamente limitado, que representa solo a una parte de la humanidad. La conciencia occidental no es en manera alguna conciencia general, sino un factor históricamente condicionado y geográficamente limitado, que representa solo a una parte de la humanidad. La expresión de nuestra propia conciencia no debiera proseguir a expensas de otros tipos de conciencia, sino realizarse mediante el desenvolvimiento de los elementos de nuestra psiquis, análogos a los de una psiquis extranjera, así como Oriente no puede prescindir de nuestra técnica, ciencia e industria. La invasión europea en Oriente fue un acto de violencia en gran escala y nos ha dejado el deber, nobleza obliga, de comprender la mente oriental. Esto es quizás más necesario de lo que creemos hoy, pues en estos tiempos realmente ha dado fruto conocer la mente oriental. Es una mente muy austera, muy perseverante, de una gran filosofía, de un gran pragmatismo y yo me atrevo a decir de una grandísima austeridad. Así como Occidente, pues parece que derrochando la materia se quiere autorrealizar, hay que decir que el derroche de materia realmente no nos conduce a ningún camino, a algún sentido, a ninguna meta. Más bien la meta del aburrimiento, de la depresión y del fracaso total. Pero Oriente conserva todavía esos rasgos de búsqueda interior y con cosas muy sencillas encontrar el sentido de la vida. Veremos a ver cuando pasen décadas y Oriente alcance un grado tecnológico que ya es altísimo, más que en algunos aspectos igual o más que en Occidente, veremos a ver qué queda en los pueblos de todo este cambio. O de las dos, de la fusión de las dos conciencias oriental y occidental, nace una nueva, una conciencia mundial que ojalá fuera esto así. Ya veremos qué pasa. El doctor Hawking de Harvard también expone la misma idea cuando dice: es razonable esperar un porvenir físico mejor para la raza, con la ayuda de una sana higiene mental. Higiene mental. Básicamente, higiene mental tiene mucho que ver con eso que he dicho de esos aforismos de la regla 8 de magia blanca: que la verdad predomine en mi vida y que la realidad rija todos mis pensamientos. Lo que no estamos seguros, de eso no se habla. Solamente se habla de aquello que conocemos. Uno puede decir, estoy investigando sobre esto. Pasan 2 años, he llegado a esta conclusión. Creo que me falta descubrir algo más. Bueno, ahí se queda la cosa. Pero los que escuchamos esto, los que leemos estos trabajos, no nos creamos que porque
repitamos lo que esa persona, a esa alma ha conseguido, a nosotros se nos va a enganchar como base de nuestra conciencia, todo lo contrario, se queda enganchado como una cristalización, porque para nosotros no es fruto de nuestro trabajo. Como no es fruto de nuestro trabajo, no supone ninguna revelación de conciencia. Dice, es razonable esperar un porvenir físico mejor para la raza humana con la ayuda de una sana higiene mental. Ni prejuicios, ni suposiciones, no. Lo que es pan, lo que es otra cosa, es otra cosa. Dice, para cuando haya pasado la era de los charlatanes y hasta cierto punto con la ayuda de los mismos, se vislumbra la posibilidad de un constante acrecentamiento del autodominio. Meditación es autodominio, creencia no es autodominio. A medida que el sentido espiritual de una disciplina como la del yoga se combine con los sombríos elementos de la psicología occidental y con un sensato sistema de ética, ninguno tiene valor sin el otro. Esto es cierto, se complementan mutuamente. Como disciplina, perseverancia, trabajo, uso de la mente, uso racional de la mente, no sustituir la mente por la creencia así como así. Son fases de la evolución humana. No se pasa de un día para otro de la creencia al conocimiento o a la intuición. No va así el tema. Quienes estudiaron en ambas escuelas dicen que las imágenes místicas de Oriente, lo mismo que de nuestros místicos occidentales, son nada más que un velo tras el cual han podido penetrar siempre los dotados de percepción intuitiva, han podido penetrar siempre aquellos que están dotados de percepción intuitiva, o sea, que han desarrollado la intuición. La ciencia de Occidente, al hacer resaltar la naturaleza de la forma, nos ha conducido también a la esfera de la intuición y parecería que ambos sistemas podrían fusionarse y cada uno, descartando lo no esencial, llegar a una comprensión básica recíproca, desarrollando un nuevo acercamiento al misterio central del hombre, fundado en antiguas y comprobadas verdades. El doctor Jung se ocupa de esto en el mismo libro. La ciencia es la mejor herramienta de la mente occidental. La mejor herramienta de la mente occidental. Con ella pueden abrirse más puertas que con las manos. Donde se ponga una conciencia abierta de mentes, sin limitaciones, sin prejuicios, ahí tenemos un vendaval de ideas. Alguien capaz de comerse el mundo. Aquel que tiene la mente cerrada y es estrecho, nanay. Dice, por lo tanto, es parte integrante de nuestra comprensión y solo ofusca nuestra percepción cuando pretende ser el único y excepcional modo de captación. Pero Oriente nos ha enseñado otra comprensión más amplia, profunda y superior, es decir, la comprensión por medio de la vida. La comprensión por el medio de la vida, la vivencia práctica, diría yo, de la enseñanza esotérica, como un método de autorrevelación constante. Continuamos. Conocemos este medio solo vagamente, como un mero sentimiento difuso extraído de la terminología religiosa y por consiguiente, placenteramente ubicamos la sabiduría oriental entre comillas y la relegamos a la oscura región de la fe y de la superstición. No tiene nada que ver la superstición con la filosofía oriental, no obstante, la creencia europea es esa. Pero esta manera, el idealismo oriental es enteramente incomprendido. No consiste en intuiciones sentimentales exageradamente místicas que bordean lo patológico y emanan de los reclusos ascéticos lunáticos. La sabiduría de Oriente está basada en el conocimiento práctico y no tenemos la más leve justificación para despreciarla. Esto es muy profundo y hay que entender que la verdad está en todas partes y que charlatanes y mentirosos hay en todas partes. Y si se critica a los místicos de Oriente por las cosas ficticias, falsas que trabajan, hay que tener en cuenta que la tradición cristiana o católica en Europa se ha revestido de exvotos, de reliquias que eran pura ficción y de mensajes de supuestos profetas también y de santos que era una pura ficción. No obstante, la Iglesia, esa organización católica lo tiene reconocido, pero eso no resiste el menor análisis. De hecho, se cree que muchos de los santos que hay ni existieron. Pero bueno, la gente los ha venido venerando durante siglos y creo que en un momento dado, hace unas décadas, no sé qué papa hizo una limpieza en el santoral.
Pero bueno, no pasa absolutamente nada. La verdad está ahí. Simplemente hay que tener ganas de encontrarla. Y a veces cuando la encuentra uno, se siente incómodo manteniendo ciertos puntos de vista mentales. Continuamos. El nudo de la situación reside en el entrenamiento de la mente. La mente humana es el instrumento que podemos emplear en dos direcciones. Hacia lo externo, al actuar así, registra nuestros contactos con los mundos físico y mental en que vivimos y reconoce las condiciones emocionales y sensorias. Registra y correlaciona nuestras sensaciones, reacciones y todo lo que le llega por conducto de los cinco sentidos y el cerebro. Este campo del conocimiento ha sido estudiado extensamente y mucho progreso efectuaron los psicólogos al comprender los procesos de la mentalización, del desarrollo de la mente. El doctor George Binney D. Blavely cita al doctor Jung cuando dice que pensar es una de las cuatro funciones psicológicas básicas. Pensar es una de las cuatro funciones psicológicas básicas. Es esa función psicológica que, de acuerdo con sus propias leyes, pone en conexión conceptual determinadas presentaciones. Es una actividad perceptible, activa y pasiva. El pensar activo es un acto de la voluntad. El pensar pasivo es una ocurrencia. El pensar activo es acto de voluntad. Lo contrario, el pasivo, una ocurrencia. Actividad perceptible, activa y pasible. Como veremos más adelante, el mecanismo pensante involucra la meditación y debe entrenarse para agregar a la primera función de la mente la actitud de ir hacia otra dirección y registrar con igual facilidad el mundo interno e intangible. Esta actitud reorientadora permitirá a la mente registrar el mundo de las realidades subjetivas, de percepción intuitiva y de ideas abstractas. Esta elevada herencia del místico, al parecer, no está aún al alcance del hombre medio. El objetivo del discípulo, un tipo de arquetipo humano para el futuro, se basa en la meditación. Primeramente, la meditación, ¿para qué nos sirve? Para conocernos ese Dios inmanente, acercarnos al alma. Y esa percepción del alma, ese pedestal, ese trono entre las cejas, nos va a permitir entender qué pasa en nuestro alrededor. Y al final llegar a la conclusión que lo que tenemos dentro es una consecuencia de lo que hay fuera y lo que hay fuera una consecuencia de lo que tenemos dentro. Y los dos nos alimentamos. No podemos crecer internamente separando la parte externa de la parte interna. Están totalmente intrincadas, interrelacionadas. El problema que enfrenta hoy la familia humana en el campo de la ciencia y de la religión se debe a que quien sigue a ambas descubre que se halla en el portal de un mundo metafísico, más allá de la física. Ha llegado a su fin un ciclo de desenvolvimiento. El hombre, como entidad pensante y sensoria, parece haber llegado a una comprensión bastante completa del instrumento con el cual debe trabajar la mente, que tiene su parte densa, que es el sistema neurológico, el cerebro prácticamente, las neuronas, la sinapsis. Y se pregunta, ¿en qué podrá emplearlo? ¿A dónde lo conducirá esa mente que poco a poco está aprendiendo a dominar? Y se pregunta, ¿en qué podrá emplear este potencial? ¿A dónde lo va a conducir que poco a poco está aprendiendo a dominar? ¿Cómo es todo esto? ¿Para qué? ¿Qué le tiene reservado el futuro al ser humano? ¿Qué utiliza la mente? Algo que sentimos de mayor belleza y certidumbre que lo conocido hasta ahora. Quizás llegaremos universalmente a ese conocimiento que el místico individual ha obtenido, captación directa de la verdad. Nuestros oídos se ensordecen por el ruido de nuestra civilización moderna y no obstante captamos a veces sobretonos que testimonian la existencia de un mundo inmaterial. Por un lado, tenemos los oídos abiertos a las cosas mundanas y al mismo tiempo también abiertos a las cosas que están más allá de la física, metafísicas. Y esto es fruto de la propia evolución. Es como la visión. Vemos lo que tenemos a nivel denso y en ciertos momentos vemos lo que está más allá. ¿Hay algún problema? No. Simplemente viene a consecuencia de utilizar la mente de forma científica, entrenada, regulada, constante, con el objetivo de redimir.
Dice, nuestros ojos están cegados por la niebla y el humo de nuestro primer plano inmediato. No obstante, llegan destellos de clara visión, que revelan un estado del ser más sutil y disipan la niebla, permitiendo ver la gloria que jamás existió en mar o tierra. El doctor Charles Bennett de Yale expresa estas ideas en términos muy hermosos. Cae el velo de los ojos y aparece el mundo bajo una nueva luz. Cae el velo de los ojos y aparece el mundo bajo una nueva luz. Las cosas ya no son comunes. Llega la certeza de que este es el mundo real, cuyo verdadero carácter ha permanecido oculto debido a la ceguera humana. Allí donde los sistemas giratorios se oscurecen y se remontan nuestros insensibles conceptos, aunque prestemos atención, no percibiremos la caída de una pluma, cuando hace impacto sobre nuestras puertas clausuradas con arcilla. Los ángeles ocupan sus antiguos puestos. Ni una sola piedra mueven ni baten un ala. Eres tú y tú, extraño rostro, el que no percibe al multiesplendoroso ser. Cae el velo de los ojos y aparece el mundo bajo una nueva luz. Se descubre todo nuevo, como nuevo, a través de la intuición. Y de hecho muchas veces no hay palabras para explicar lo que aparece, es con lo que se nos explica. Las cosas ya no son comunes, son como siempre. Llega la certeza de que este es el mundo real, cuyo verdadero carácter ha permanecido oculto debido a la ceguera humana. Allí donde los sistemas giratorios se oscurecen y se remontan nuestros insensibles conceptos, aunque prestemos atención, no percibiremos la caída de una pluma cuando hace impacto sobre nuestras puertas clausuradas con arcilla. Los ángeles ocupan sus antiguos puestos. Ni una sola piedra mueven, ni baten un ala. Eres tú y tu extraño rostro el que no percibe al multiesplendoroso ser. Si trabajamos a nivel de mente, no veremos la grandeza de la creación. No obstante, el camino para desarrollar los sentidos internos es a través de la meditación, de la perfecta atención, de la concentración. La experiencia al principio es tentadora e ilusionante. Se percibe el rumor de un mundo nuevo y el espíritu ansía emprender el viaje sobre mares desconocidos. El espíritu ansía emprender el viaje sobre mares desconocidos. El mundo familiar debe dejarse atrás. Comienza la gran aventura religiosa. El mundo familiar debe dejarse atrás. Comienza la gran aventura religiosa. En alguna parte existe una certidumbre. Un universo en desarrollo puede proporcionar un abierto porvenir, pero quien afirme que el universo está en desarrollo afirmará un hecho inalterable acerca de su propia estructura, cuya realidad es la eterna garantía de la posibilidad y de la validez del experimento. En alguna parte existe una certidumbre. Un universo en desarrollo puede proporcionar un abierto porvenir, pero quien afirme que el universo está en desarrollo afirmará también un hecho inalterable acerca de su propia estructura, cuya realidad es la eterna garantía de la posibilidad y de la validez del experimento. El hombre es un puente, aún el superhombre. Cuando nos demos cuenta que es solo el símbolo de un arduo ideal, resultará ser también un puente. Nuestra única seguridad reside en que las puertas del futuro están siempre abiertas. Nuestra única seguridad reside en que las puertas del futuro están siempre abiertas. Siempre, siempre podemos iniciar el camino de la meditación, del desarrollo de la mente. Y el resultado vendrá. Y vendrá cuando menos lo esperemos y vendrá el resultado que necesitamos según la coyuntura karmática espacio-tiempo nuestra. Posiblemente el problema consiste en que los portales del porvenir se abren sobre un mundo inmaterial y un reino intangible, metafísico y supersensorio. Pero no hemos aprendido aún a actuar en el mundo inmaterial, llegando a veces hasta negar su existencia.
Encaramos la inevitable experiencia que llamamos muerte. Sin embargo, no damos los pasos racionales para determinar si realmente existe una vida más allá. Releo. Posiblemente el problema consiste en que los portales del porvenir se abren sobre un mundo inmaterial y un reino intangible metafísico y supersensorio. Hemos agotado completamente los recursos del mundo material, pero no hemos aprendido aún a actuar en el mundo inmaterial, llegando a veces hasta negar su existencia. Encaramos la inevitable experiencia que llamamos muerte. Sin embargo, no damos los pasos racionales para determinar si realmente existe una vida más allá. Los progresos de la evolución han producido una raza maravillosa. Los progresos de la evolución han generado una raza maravillosa, dotada de un mecanismo sensorio de respuesta y de una mente razonadora. Poseemos los rudimentos de un sentido denominado intuición, y así equipados permanecemos ante las puertas del porvenir y formulamos la pregunta: ¿a qué dedicaremos este mecanismo complejo que llamamos ser humano? ¿Hemos llegado a nuestro pleno desarrollo? ¿Existen aspectos de la vida que escaparon hasta ahora a nuestra atención, debido a que tenemos poderes latentes y capacidades que aún no comprendemos? ¿Es posible que estemos ciegos a un vasto mundo de vida y belleza, con leyes y fenómenos propios? Los místicos, los videntes y los pensadores de todas las épocas y de ambos hemisferios han afirmado que tal mundo existe. ¿Es posible que estemos ciegos a un vasto mundo de vida y belleza, con leyes y fenómenos propios? Los místicos y los videntes y los pensadores de todas las épocas y de ambos hemisferios han afirmado que tal mundo existe, el mundo de la intuición, una realidad diferente, mucho más profunda. Bueno, es lo que nos espera cuando alcancemos determinadas iniciaciones, expansiones de conciencia. Con su equipo, que podríamos llamar personalidad, el hombre tiene un pasado, un presente caótico y un porvenir imposible de vislumbrar. No puede permanecer estático, debe avanzar. Vastas organizaciones pedagógicas, filosóficas, científicas y religiosas se esfuerzan al máximo para indicar el camino a seguir y ofrecer una solución a su problema. Con su equipo, que podríamos llamar personalidad, el hombre tiene un pasado, un presente caótico y un porvenir imposible de vislumbrar. No puede permanecer estático, debe avanzar. Vastas organizaciones pedagógicas, filosóficas, científicas y religiosas se esfuerzan al máximo para indicar el camino a seguir y ofrecer una solución a su problema. Lo vamos a dejar en este punto, la página 43. Voy a cerrar la grabación y vamos a hacer las preguntas en abierto, sin grabar. Así que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Gracias a todos por el servicio.